Gloria a Dios. Padre, te damos gracias y te damos gloria, Señor, por un día más que tú permites que podamos compartir tu palabra, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú llevando tu palabra, Señor, a nuestros corazones de todos aquellos que van a escucharla. Te pido que tu Espíritu Santo sea tocando y redarguyendo nuestras vidas, Padre, a través de esta palabra, que sea dándonos aliento, Padre, dándonos fuerzas, para lo cual tú le envías, Padre. Muchas gracias, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Una vez más, le doy gracias a todos aquellos que se están conectando, que se van a conectar, a todos aquellos que van a ver este video en cualquier tiempo que lo vean, así sea 5 o 6 años después, si es que todavía estamos aquí en esta tierra, ¿verdad? Le pido a Dios que bendiga a cada persona que reciba esta palabra y que sea Él trayendo convicción a la vida de cada uno de aquellos que recibamos esta palabra. Gracias, Señor. Así que sean más que bendecidos todos, amigos, hermanos que me escuchen, sean más que bendecidos en este día y en todos los días de su vida. Voy a compartir una palabra que Dios me ha dado, ¿verdad? Y es una palabra de aliento para que nosotros podamos seguir en estos últimos días que nosotros tenemos que enfrentar, ¿verdad? Todavía. Nosotros sabemos cómo está el mundo hoy en día, todos, seas cristiano o no seas cristiano, todos sabemos cómo están las cosas en estos días y cómo las cosas se están poniendo cada día más peor. Y esto es debido a que estamos viviendo ya los últimos días que la Biblia ha profetizado, ¿verdad? Para estos tiempos. La palabra dice que como en los días de Noé, así va a ser la segunda venida del Señor. Y todos los que hemos escuchado alguna vez alguna predicación sobre lo que eran los días de Noé, eran días similares a lo que estamos viendo hoy en día, donde la maldad se había multiplicado a gran escala, en gran manera la maldad, ¿verdad? Como lo vemos hoy en día, ¿verdad? Como la maldad ha escalado de tal manera que el Señor no tarda en que venga y nos esconda a nosotros por 7 años a los que hemos recibido a Cristo, mientras pasa la gran tribulación, ¿verdad? Porque después de eso va a venir la tribulación y van a venir cosas a la tierra jamás nunca vistas. Entonces el Señor nos está preparando para que nosotros cobremos ánimos y no desmayemos, porque no es tiempo de desmayar ni de estar desanimados y de estar en contienda con ninguna persona ni con ningún hermano o hermana. No es tiempo de estar fuera de la voluntad de Dios. Necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos estar cerca de Él siempre, no permitir que nos retiremos. Así que este es un llamado para todos aquellos que se han apartado de Dios también. Todavía nada está perdido. Mientras hay vida, hay esperanza. Así que esta palabra está basada, ¿verdad?, en un versículo que se encuentra en Deuteronomio, el capítulo 31. Y dice 31:6. Deuteronomio capítulo 31:6. Y dice:
esfuérzate, esforzaos y cobrad ánimo, dice. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te desamparará, no te dejará, ni tampoco te desamparará. Esa es una palabra de ánimo que le daba Moisés a Josué. Cuando Moisés sabía que él no iba a pasar a la tierra prometida, por cuanto le había fallado a Dios. El Señor le dijo que él no iba a ver la tierra prometida. Solamente lo llevó para que la viera de lejos, de un cerro, donde se podía ver del otro lado, ¿verdad? La tierra prometida, el Jericó, porque iban a pasar a Jericó en ese tiempo. Entonces, Moisés le dice estas palabras a Josué. ¿Por qué Moisés le da estas palabras de ánimos? Porque si nosotros nos recordamos que un poquito atrás el pueblo de Israel habían ido a espiar la tierra antes de conquistarla. Habían ido 12 personas para ver cómo estaba la tierra y quiénes habitaban. Y entonces, de los 12 que fueron a espiar la tierra, ¿verdad? La palabra dice que 10 vinieron desanimados. Y solamente Josué y Caleb son los únicos hombres que no vieron con los ojos naturales, sino que vieron con los ojos espirituales. Y la mayoría del pueblo, cuando dieron el informe, dijeron a Moisés: esa gente son gigantes, somos como cucarachas delante de ellos, nos van a aplastar. Entonces ellos infundieron temor al pueblo de Israel, y solamente eran 2 que dieron buenas noticias. Como les decía, Josué y Caleb son los únicos que ellos pudieron decir: en el nombre de Jehová los venceremos. Porque mientras ellos estuvieron en la tierra de Jericó, ¿verdad? Que estuvieron como espías, ellos vieron que pasaban los hombres con racimos de uva entre 2 cargándolos, porque eran tremendos, ¿verdad? Los plátanos, todo se daban grandísimos, todo eso. Y aparte de eso, el pueblo eran de puros gigantes, pura gente alta, grandísimas, ¿verdad? Entonces por eso los otros 10 tuvieron miedo, ¿verdad? Y siempre en el pueblo del Señor siempre hay gente que es negativa y tiene miedo, porque no pueden ver con los ojos espirituales, sino que están viendo todas las cosas con los ojos naturales. Y cuando nosotros vemos con nuestros ojos naturales las cosas que nos rodean, los peligros, desmayamos. Por eso Moisés estaba preocupado, porque no quería que el pueblo fuera a desmayar antes de conquistar la tierra. Y era una tierra que el Señor les había dicho: yo se las he entregado. O sea, no era que el Señor dijo: a ver si se las entrego. El Señor dijo: yo les he entregado la tierra, solamente pasen y tómenla. Pero los obstáculos que dieron la mayoría, la gente cobró miedo. Pero siempre hay en el pueblo de Dios gente que pueden ver con los ojos del Señor, los ojos espirituales. Porque si nosotros estamos viendo todas las cosas que pasan ahorita con los ojos naturales, es bien difícil que nosotros no tengamos miedo. Tengamos miedo, pues. O no tengamos miedo, más bien. Siempre el miedo se va a apoderar, porque vemos que las cosas
no tienen control. Entonces, nosotros vemos que por lo que estamos pasando ahorita, ¿verdad? Es algo semejante a lo que pasaron aquellos en aquel tiempo, el pueblo de Israel. Ellos vieron cosas difíciles, imposibles de poder vencer a esa gente, iba a decir a esos animales, pero eran gente grande, pues. Entonces, para ellos se les era imposible, porque ellos estaban pensando que iban a luchar con sus propias fuerzas. Y también tú quizás estás pensando que vas a luchar con tus propias fuerzas en estos momentos, en estos días que estamos viviendo los problemas de esta pandemia, ¿verdad? Que ha traído terror a mucho pueblo, mucha gente, ¿verdad? Hay gente que es capaz de matar por el miedo. A veces es más feo el miedo que la propia pandemia. Porque se ven en las noticias, ¿verdad?, cómo agreden a los doctores, a las enfermeras que están luchando con los enfermos, haciendo un trabajo que no mucha gente está dispuesta a hacer o estaría por el miedo. Imaginémonos que todos estos doctores y enfermeras que hay hoy en día y enfermeros dijeran: no, yo tengo miedo, yo no voy a trabajar. Nadie los podría obligar. ¿Y qué sería de toda la gente que está enferma? Morirían mucho más todavía. Pero gracias a Dios por el valor que le ha dado a esa gente para que ellos cobren ánimo y trabajen. Pero esta cosa también, lo que estamos viviendo en día, el enemigo quiere afectarnos a nosotros también. De tal manera que prohibió ya de que se hagan las reuniones en las iglesias. Y si se están haciendo ahorita, pero con escasos miembros. Las iglesias que son bien grandes no pueden albergar a toda la gente. ¿Por qué? Porque el miedo que hay en muchos pueblos no les permite. Hay mucha gente que tiene miedo y son cristianos, aman a Dios, pero en estos momentos no quieren confiar en Dios, quieren confiar en ellos propios. Pero cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, no tenemos mucho que hacer. Pero cuando nosotros confiamos en un Dios grande y poderoso, nada nos podrá hacer frente, como le decía Moisés a Josué. Nada. Aunque te llegaras a infectar, el Señor te va a sacar adelante. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos su pueblo. Dios no nos puede abandonar y nunca nos va a abandonar en los momentos precisos, en los momentos de angustia y los momentos de terror, ¿verdad?, de este mundo. Así que en aquellos tiempos, el pueblo de Israel, imagínense, 10 personas hablando mal en contra del pueblo de Israel, o sea, trayendo desánimos al pueblo, y solamente 2 dando un buen veredicto. Era difícil, ¿no? Imagínense que toda la gente, yo creo que escucharon más a los 10 que a los 2, porque siempre el temor se apodera. Así como se apoderó de esos 10, ellos transmitieron ese temor al pueblo. Entonces no iba a ser fácil para Josué pasar al otro lado. Por eso Moisés le dice estas palabras. Les dice esto, ¿verdad?, que acabamos de leer: esforzados y cobrar ánimo. Si Moisés les dijo que cobraran ánimo, es porque él veía que el pueblo estaba desanimado. Y más adelante, si nosotros podemos leer en el capítulo 1 de Josué también, allí ya no es Moisés, aquí es Dios hablándole a Josué. En el capítulo 1, solamente le voy a leer como 3 versículos, me parece que el 5, los que son clave para esta palabra. Dice:
Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nadie nos va a poder hacer frente en todos los días de nuestra vida. A nadie de nosotros los que hemos conocido a Dios. Nadie nos va a poder hacer frente, ni la pandemia, ni los terroristas, ni nadie. Porque dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, le dice Dios a Josué. Pero mira lo que le dice: no te dejaré ni te desampararé. El Señor promete estar así como estuvo con Moisés, estuvo con Josué, estuvo con Daniel, estuvo con los 12 apóstoles, bueno, los 11, ¿verdad? Porque uno lo traicionó, pero así también está contigo. Tú que me estás escuchando y que has recibido a Dios en tu corazón, el Señor está contigo. No tienes que desmayar ni tienes que temer tu corazón. Tienes que cobrar ánimo. Nos quedan pocos días. Nos quedan pocos días. Josué, estoy leyendo Josué 1:5 y ahorita voy a leerles el número 7. Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esa es una de las cosas que Dios nos pide a nosotros, que nos esforcemos y que seamos valientes. En el Señor no hay cavidad para el miedo. O somos o no somos. Porque en Dios, hermano, nosotros tenemos todo. Ya no hay temor a la muerte porque nosotros sabemos para dónde vamos. Yo anoche, mientras veía una película, ¿verdad?, de Juan Ros, que él fue uno de los reformadores, ¿verdad?, que estuvo en contra de las liturgias que había en aquel tiempo en la iglesia. Y que estuvo en contra, así como estuvo varios, ¿verdad? Wesley y muchos otros que estuvieron en contra de las cosas que estaban pasando, ¿verdad? Cuando la iglesia se corrompió. Ellos fueron de los que refutaron la corrupción. Así que la corrupción se da también en la iglesia y se da también en los gobiernos, porque eso es algo diabólico. Y yo vi esa película y, ¿verdad?, hacen énfasis de lo que él defendió la verdad, porque esa es otra de las cosas. Cuando tú hablas la verdad, te echas enemigos de aquellos que viven tradiciones o religión. Esos se te hacen enemigos. ¿Por qué? Porque lo que pasaba en aquel tiempo era de que se engañaba a toda la gente con cosas que la palabra de Dios no habla. Entonces, este Juan Ros fue uno de los hombres que refutaron eso. Y él, por defender la verdad, murió quemado. Y es difícil, pero él no se retractó. No, le dijeron que se retractara para que salvara su vida y todo eso. Y él dijo: lo que yo he dicho es la verdad de la palabra. Y nadie, porque lo llevaron a corte, como decimos aquí, ¿verdad?, concilio, para que él se retractara. Y le dijeron: tenemos muchos testigos que tú estás diciendo falsedades de la palabra. Y él le dijo a la persona que lo estaba acusando: no te pido que todos los testigos me digan, pero cuando menos uno que me diga en qué estoy mal, de acuerdo a la palabra. Y no lo dejaron, no le contestaron, no le dieron ese. O sea, pues no había nadie que no solamente le impusieron
los falsos testigos, como hoy en día nosotros vemos, ¿verdad? Que cuando alguien quiere imponer algo, buscan testigos falsos y lo llevan eso se da en la política también. Y también se da en la iglesia. Falsos testigos. Entonces no le pudieron comprobar lo que decían. Porque como él estaba en la verdad, no, nadie puede contradecir la verdad de la palabra. Yo sé que no somos bien vistos cuando nosotros decimos la palabra como es. Y hay muchas cosas que se viven en el Evangelio que no son de la palabra, no vienen en la palabra. Son cargas de hombre que el hombre ha impuesto a los creyentes, porque me refiero a todas las iglesias, donde cada iglesia impone lo que quiere imponer a la gente y los hacen creer. Y la gente es más fácil para que crean la mentira que crean la verdad. Para la verdad la refutan y te preguntan, no, porque esto y lo otro, pero esa es la palabra. Y aquí está la palabra. Por eso a mí me gusta, siempre que predico, dar los versículos, para que no digan que yo lo saqué de mi propia mente o de mí, sino porque la palabra es la palabra de Dios. Entonces, en ese tiempo, Josué dice, nunca te apartará, no dice en el 7, solamente esfuérzate y valiente para cuidar de hacer conforme a la ley que mi siervo Moisés te mandó. Nosotros tenemos que hacer conforme a la palabra de Dios que fue escrita. Muchas palabras que nos dio Moisés, otras nos dio Daniel, otras, bueno, todos los profetas que escribieron y los apóstoles que escribieron en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que guardar esa palabra y no debemos tener miedo. Porque en Dios estamos seguros nosotros. Y dice el Señor que para nosotros el morir es ganancia. Es lo que todo cristiano debe entender, que para morir, para todos nosotros los cristianos el morir es ganancia. Que importa lo que venga. Si alguien dice que necesito que venga a orar por mí, vamos a ir a orar. Porque esa es lo que el Señor pide de nosotros, que nosotros hagamos conforme a su palabra y que nos esforcemos, que no tengamos miedo. Dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No podemos apartarnos de la palabra. De esa manera es como nosotros vamos a ser prosperados en todo lo que emprendamos. Porque el Señor se va a encargar de eso, de que seamos prosperados siempre y cuando nosotros no nos apartemos de la palabra ni a diestra ni a siniestra. Y dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces. Otra vez le repite, ¿verdad? 3 veces aquí vemos que el Señor nos dice que nos esforcemos. Así como tú que estás escuchando, también el Señor te manda que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová Dios está contigo donde quiera que vayas. No nomás en la iglesia, donde quiera que vayas, Él está contigo. Por eso no puedes desmayar ni puedes temer, porque si tú vas a trabajar, allá está Dios contigo, Él va contigo. Si tú vas a la calle, Dios va contigo. No tienes por qué temer ni por qué desmayar. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, Él nos prometió eso. Entonces debemos de confiar en que Dios está con nosotros, y por esa razón no podemos apartarnos
Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, es cierto, que a veces sentimos temor, pues sí, es como todos, nosotros somos de hueso y carne. Todos los que tenemos a Dios también sentimos miedo de momento, pero el Señor dice que no debemos de tener miedo. Dice en segunda de Crónicas también, el capítulo 2:1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Eso es en segunda de Timoteo. Nosotros debemos esforzarnos en la gracia, ¿no? Porque nosotros no vivimos por obra ya, o sea, no tenemos el favor de Dios por obra, lo tenemos por fe. No tenemos que hacer obras, sino por fe. Mire, otro pasaje también que en Daniel 10:19 también el Señor dice: y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él hablaba, dice, recobré las fuerzas y dije: hable, mi Señor, porque me has fortalecido. En este momento que tú estás escuchando esta palabra, Dios te dice que te esfuerces y recibe la fortaleza del Señor. Recobra la fuerza ahora. Ahora no hay tiempo de desanimarse. Recobra las fuerzas. Así como Daniel recobró las fuerzas mientras Dios le hablaba, hoy el Dios te habla a través de su palabra. Recobra las fuerzas. No temas, porque Él está contigo. Así que dice en segunda de Corintios, este es un pasaje también que segunda de Corintios capítulo 12, versículos 8, 9 y 10. Segunda de Corintios 12, del 8 al 10, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es lo que pasaba a Pablo cuando él le servía al Señor. Nosotros sabemos que Pablo tuvo un ministerio muy sufrido, y el Señor se lo dejó saber desde el momento que tocó su vida, porque él era un perseguidor de la iglesia. Y Pablo, el Señor le dijo que iba a sufrir por causa de él. Y Pablo aquí en estos versículos, él narra, ¿verdad?, cómo él era en medio de su angustia, de sus tribulaciones, de su persecución. Dice que lo azotaban y bueno, fue maltratado. Fue uno de los discípulos que sufrió mucho más que todos. Pero Pablo tenía algo que lo molestaba. Hay muchos teólogos que dicen que era una enfermedad que él tenía. Y él le rogaba al Señor que le quitara eso, porque él decía: quiero servirte. Pero el Señor le decía solamente: bástate en mi gracia. Por eso es que a veces no entendemos nosotros por qué gente que le sirve a Dios y ama a Dios tienen enfermedades.
Eso yo no lo entendía antes. Antes, cuando uno no entiende eso, uno cuestiona a Dios. Pero cuando uno entiende la palabra y vemos cómo Pablo era un servidor de los que fueron terribles en el Evangelio, él tenía ese problema. Yo creo que él le oraba al Señor por su sanidad, pero el Señor le decía, bástate en mi gracia. Porque a veces hay algo que son cosas que nos permiten poder estar más humillados delante de Dios, ser más humildes delante de Dios. Eso nos hace ver que nosotros dependemos de Dios. Porque si el Señor te quitara los que tú estás pasando, ya volverías a lo mismo. Ya no necesitarías de Dios. Pero como Dios nos ama, Dios permite que tengamos eso para que estemos ahí siempre. Siempre dependiendo de Él. Y hasta donde yo sé que Pablo no le causó la muerte eso, sino que él fue maltratado, encarcelado. Y el Señor nunca le quitó ese aguijón del que él se quejaba. Porque él decía que cuando él se sentía bien débil es cuando Dios le daba fuerzas a él. Y sí, hermano, nosotros la fuerza la recobramos de Dios. Si tú te sientes débil en estos momentos y estás pasando por una enfermedad, estás pasando por problemas económicos, no sé qué estés pasando tú, cualquiera que sea tu lucha, el Señor te dice en este día, no temas, no temas, esfuérzate, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No te dejaré ni te desampararé. Siempre estaré contigo a donde quiera que tú vayas. No te sientas mal. Todos los que amamos a Dios, todos estamos pasando por unas luchas, por pruebas. Aparte de la que estamos pasando de lo que hay, de esta pandemia y de lo que pueda venir más, tenemos nuestras propias luchas en la familia. Son luchas que Dios permite para que nosotros aprendamos a depender de Él. Por eso no te quejes de lo que estás pasando. Glorifica a Dios y gózate en lo que está pasando, dice el Señor. Porque Él te va a dar la victoria. Vas a conquistar eso que tú crees que no puedes en tus propias fuerzas. Vas a conquistarlo con el poder del Señor. Él te va a llevar a la victoria. Solamente esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Porque de los cobardes no se escribe nada casi. Pero de los valientes sí, hermano. Como David. Era un valiente que se escribió de los tres que estaban con él, los tres valientes, se escribió de ellos, pero de los cobardes casi no se escribe. Pero nosotros debemos recobrar ánimos. Todos pasamos por muchos problemas. Muchos pensarán que la gente que predica no pasa problemas, no, olvídese. Muchos problemas pasamos nosotros, más fuertes quizás que lo que ustedes pasan. Pero siempre nuestra confianza está en el Señor. Esta palabra a mí mismo me da ánimo. Desde el momento que yo la empecé a leer y a escudriñar, esta palabra me dio ánimo, cobré ánimo yo en el Señor. Porque la palabra del Señor no torna atrás vacía, dice el Señor, hace el efecto para el cual Él la envía. Y si tú no conoces a Dios, aférrate de la palabra de Dios, agárrate de la palabra. Y ven y conoce al Señor, recíbelo. Y vas a ver que Él te va a llevar de victoria en victoria.
Cuando uno recibe a Dios, a Jesucristo en el corazón, no quiere decir que las cosas ya van a marchar de maravillas y que todo va a estar bien. No. Si alguien te predica que nunca vas a tener problemas, no, te está engañando. Nosotros, los cristianos, estamos expuestos a muchas luchas. Somos perseguidos por el enemigo. Pero Dios nunca nos deja. Así que cuando tú vienes al Señor, ya no estás solo. Ahora Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Nadie te podrá hacer frente, dice el Señor. Todos los días de tu vida. A menos que tú te separes de Dios, entonces sí, el enemigo te puede hacer pedazos. Pero mientras Dios esté contigo, nadie te podrá hacer frente. El vecino que te grita, que te dice cosas, o tu manager que te trata, te hace la vida imposible, o no sé quién sea, ¿verdad? No sé quién sea el que te está haciendo la vida imposible, pero no te va a poder hacer frente, porque Dios está contigo. Así que no desmayemos nuestro corazón. Queda poco tiempo, poquito tiempo queda para que nosotros nos vayamos con el Señor. Así como dice en el capítulo de Isaías 41:10, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre estaré contigo y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Y allí mismo en Isaías también, en el 40:29, dice, ¿verdad? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios nos da fuerza cuando estamos cansados. Dice el Señor que Él nos da fuerzas. Sino los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, hermano, nos cansamos, sí, porque es desgastante todas las luchas que enfrentamos día a día. Nos desgastan. Siempre y cuando nosotros estemos metidos con la palabra, ¿eh? Cuando nosotros no estamos en nada, pues no vamos a tener casi luchas. Pero cuando nosotros estamos buscando la salvación, vamos a tener muchas luchas. Pero el Señor dice que Él nos da fuerza cuando estamos cansados. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Dios va a multiplicar tus fuerzas en este día. En este día que tú estás escuchando esta palabra, Dios va a multiplicar tus fuerzas para que no desmayes. Aleluya. Dice Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, dice, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Todos. El Señor dice que nos esforcemos para entrar al reino. Todos nos esforzamos para entrar en él. Y nosotros estamos en la misma condición que Josué y que el pueblo de Israel. El pueblo de hoy también necesitamos esforzarnos y no desmayar. No temas. No temas. Solamente ponle al Señor tu problema y Él te va a dar la fuerza y Él te va a dar la victoria. Porque nosotros debemos de ir de victoria en victoria hasta que Cristo venga. De triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Esa es lo que nosotros debemos ir. Así es como el Señor nos quiere llevar. Siempre y cuando nosotros nos prestemos y hagamos conforme el Señor dice. Así que no los quiero cansar mucho porque solamente quiero que esta palabra la reciban y que permitan que Dios obre. Pongamos por obra, no desmayemos. Yo sé que el tiempo no está bueno, el tiempo, ¿verdad? Nos aflige. Eso de estar encerrado no está bien, pero sigamos confiando en Dios, hermano, que Dios
es nuestra fortaleza. Y voy a orar para que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones y en el corazón de todos aquellos que van a escucharla. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra, Padre, por tu palabra, porque tú, Señor, eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Padre. Y te pido, Señor, que en esta hora seas tú, Señor, bendiciendo esta palabra en cada corazón, Padre, en todos aquellos que escucharon esta palabra, y que seas tú, Padre, obrando en sus vidas, Señor. Aquellos que están enfermos, Padre, restáuralos. Aquellos que tienen problemas económicos, Padre, súpleles. Aquellos que tienen problemas en el trabajo, Señor, ayúdalos. Cualquiera que sea, Señor, la lucha que estén enfrentando, los que van a escuchar esta palabra, Señor, sé con ellos, Padre. Sabes tú que nosotros dependemos de ti, Padre, y que nuestra vida está en tus manos. Padre, muchas gracias, Señor. Gloria a Dios. Solamente les voy a pedir que puedan compartir esta palabra, hermano, para que otras personas puedan escuchar y puedan ser bendecidos también. Gracias por su atención, hermano. Dios los bendiga. Aleluya.